¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos en esta nueva edición del curso de lenguaje, esperando que todos se encuentren muy bien, con salud, que es lo más importante, ¿no es cierto? Iniciaríamos entonces, ¿no? Con esta clase, lo que sería el cuarto bimestre, ¿no? Ya la séptima unidad, ¿no es cierto? Te hago recordar que están quedando solamente 2 unidades para poder desarrollar. Esta unidad número 7, que consta sí de 3 temas y un repaso, y la octava unidad, que me parece que tiene la misma cantidad, ¿no es cierto?, digamos, de semanas y que se incluye también el repaso. Entonces, es importante recordarles, chicos, que por cada clase que nosotros tengamos y por cada diapositiva que yo les comparta, por favor, lo que tienen que hacer es hacer un resumen de las diapositivas que yo te comparto. Quiere decir que no tienes que copiar todo lo que está expuesto en clase. Solamente tienes que, de alguna u otra manera, desarrollar y organizar, ¿no es cierto? Organizar tus unidades informativas, por favor. Ya sabes que estaríamos iniciando con la primera clase de esta unidad número 7 y por favor te voy a pedir que hagas de alguna u otra manera tu carátula, ¿no? Separando, claro está, ¿no es cierto?, lo que sería la unidad número 7. ¿Sí, chicos? Bueno, ya saben que esta clase está dirigida para ustedes, chicos de primer año de secundaria, ¿no es cierto? Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar lo que sería pues la primera categoría gramatical del español. Ustedes se preguntarán qué es una categoría gramatical. Bueno, vamos a explicar parte por parte el día de hoy en lo que consiste y vamos a explicar pues que de todas las categorías gramaticales que vamos a explicar durante este proceso, la primera categoría gramatical, también determinada como nombre, también determinada como frase nominal, ¿no es cierto?, también determinada como núcleo del sujeto, es el sustantivo. Entonces hoy vamos a hablar del sustantivo, vamos a hablar de la definición del sustantivo, vamos a hablar de las clases del sustantivo y vamos a hablar de las aplicaciones que tiene el sustantivo en las diferentes partes de la oración, porque muchos creen que el sustantivo solamente se ubica en el sujeto y no es así. También los sustantivos se pueden ubicar en el predicado, sino que cumplen diferentes funciones, ¿no? La idea fundamental es durante todo este ciclo ver las categorías gramaticales que corresponden, ¿no es cierto?, a la clasificación del español. ¿Está bien? Entonces vamos a iniciar con la exposición de la clase, ¿correcto? Es importante recordarles que estamos avanzando el tema número 18. Profesor, ¿y el tema número 17 dónde lo hemos trabajado? Yo te hago recordar que cuando vimos, ¿no es cierto?, el tema 17, ¿no? Lo avancé yo en la unidad número 5, si ustedes se acuerdan. O sea, hicimos nociones generales de la morfología, o sea, la construcción de las palabras. ¿Te acuerdas que nosotros dijimos en su momento que la morfología como ciencia lingüística estudia las unidades internas y el significado de las unidades internas de la palabra? Bueno, si te acuerdas, perfecto. Y si no, de alguna u otra manera vamos a ir repasándolo. Pero yo te decía que cada estructura de la palabra, claro, cada elemento o cada unidad informativa tiene de alguna u otra manera o cumple una función dentro de la palabra y dentro del significado de las mismas. Entonces, claro está que para clasificar las palabras hay que hablar de las categorías gramaticales. Yo te hacía la observación hace un momento, ¿no? ¿Qué es una categoría gramatical? Bueno, una categoría gramatical, chicos, es la función que va a cumplir la palabra dentro de las oraciones. Todos ustedes saben que la oración, ¿no es cierto?, no es otra cosa que una construcción gramatical, ¿no es cierto?, porque está elaborada o está constituida a través de palabras. Cada palabra dentro de la oración cumple una función determinada. Eso es importante. Lo que también es importante manifestar es que a través de la construcción de estas mismas palabras, ¿no es cierto?,
podemos organizar unidades con sentido. A eso se le conoce como oraciones. Pero lo que también es importante establecer es que las oraciones están construidas o están constituidas por palabras. Y las palabras como tal, ¿no es cierto?, cumplen una función dentro de la oración. ¿Por qué no decirlo? Las palabras adquieren un significado contextual, ¿no es cierto? Eso es lo más importante que debemos recordar. Ahora, ¿cuántas categorías gramaticales tiene el español? Bueno, el español, ¿no es cierto?, tiene 8 categorías gramaticales. ¿Cuáles son esas 8 categorías gramaticales? Bueno, la primera que vamos a hablar el día de hoy es el sustantivo, ¿no? Pero primero tenemos el sustantivo, luego tenemos el adjetivo, luego tenemos el pronombre, luego tenemos a los artículos o los determinantes, luego tenemos al verbo, ¿no es cierto? Luego tenemos a la conjunción, a la preposición y a los adverbios. Son 8 categorías gramaticales. Aunque, por ejemplo, hace como 4 o 5 años, la Real Academia Española ha manifestado que la interjección también es una categoría gramatical. ¿Qué es una interjección? Bueno, son apelaciones o exclamaciones que realiza el individuo y que se pueden entender como una oración. Por ejemplo, el término ay o silencio o, por ejemplo, ojalá son interjecciones, ¿no? Son oraciones de alguna u otra manera individuales formadas por una condición particular, ¿no es cierto?, donde se utiliza una sola palabra. Esa sola palabra representa una comunicación general, ¿no es cierto? Bueno, hoy vamos a hablar precisamente de la primera categoría gramatical. Vamos a hablar de el sustantivo, ¿correcto? Ahora, ¿qué cosa es el sustantivo? Primero, la palabra es una unidad gramatical que se define con los siguientes criterios. Primero, toda palabra, ¿no es cierto?, puede representar una categoría gramatical dentro de la oración. ¿Por qué? Porque fundamentalmente, chicos, las palabras adquieren una función o adquieren un significado contextualizado. Por ejemplo, encontramos de alguna u otra manera la definición de la palabra bajo el criterio semántico. Palabra semantizada, palabra desemantizada. Cuando nosotros hablamos de la palabra semantizada, estamos hablando de la palabra que tiene un significado. Hay palabras semantizadas, por supuesto, el sustantivo es una de ellas, porque tiene un significado determinado. Claro que los significados no serán siempre los mismos, dependerá mucho de los contextos. Por eso decimos que las palabras pueden tener más de una acepción, ¿correcto? Ahora, también existen las palabras desemantizadas, en el sentido de que son categorías gramaticales que no tienen un significado propio, o sea que dependen del contexto oracional o dependen de las palabras que acompañan, ¿no es cierto?, a esta para que adquiera su significado como tal, ¿no? Eso es lo más importante. Ahora, según el criterio morfológico, las palabras pueden ser variables o invariables. Ahora, ¿qué implica fundamentalmente la variabilidad de una palabra? Tiene que ver mucho con los sufijos que la palabra utiliza. En ese sentido, podemos decir, por ejemplo, que las palabras pueden utilizar de alguna u otra manera categorías o accidentes gramaticales, ¿no es cierto? En este caso, podemos decir, por ejemplo, que las palabras pueden variar en género y en número, ¿no? Por ejemplo, en los sustantivos se puede decir gata o puede decir gato. Gata femenino, gato masculino. Puede ser gato singular o gatos plural. Puede variar. Por eso las palabras pueden ser variables o hay otras palabras que pueden ser invariables. Por ejemplo, el caso de los conectores lógicos, ¿no? Ustedes saben que los conectores lógicos son invariables. Ahora ustedes se preguntarán por qué son invariables los conectores lógicos. Porque no pueden cambiar en género, tampoco pueden cambiar en número, tampoco pueden cambiar en tiempo, tampoco pueden cambiar en modo, tampoco pueden cambiar en aspecto. ¿Correcto? Eso es lo más importante en este caso. ¿Ya? Entonces, chicos, esa era la idea fundamental de las palabras como tal, ¿no? En qué condiciones y en qué connotaciones encontramos las palabras, la variabilidad y la invariabilidad. Luego, las palabras pueden ser abiertas o cerradas. ¿En qué sentido una palabra puede ser abierta y en qué sentido una palabra puede ser cerrada?
con el tiempo las palabras pueden irse renovando. ¿En qué sentido renovándose, no? Pueden renovarse en su significado o pueden renovarse en su estructura. Quiere decir que pueden existir con el tiempo muchas más palabras de las que normalmente tenemos. O sea, el inventario significativo de las palabras puede incrementar. Ahora, por ejemplo, las palabras de inventario abierto son los sustantivos, porque con el tiempo se pueden crear nuevos sustantivos, o también, digamos, los objetivos también pueden ser palabras de inventario abierto. De inventario cerrado, por ejemplo, tenemos los artículos. Los artículos son precisos, ¿no? Entonces, con el tiempo no se van a crear otros artículos, van a seguir siendo los mismos. O, por ejemplo, también podemos encontrar los pronombres, ¿no? Los pronombres son de inventario cerrado. ¿Por qué? Porque existen solamente algunos pronombres que son específicos, son exactos. ¿Correcto? Y las palabras pueden ser dependientes o independientes. Independientes cuando su significado es propio, ¿correcto? O sea, cuando no dependen del significado de otras palabras, ¿no? O el acompañamiento de otras para tener un sentido o un significado. En cambio, las palabras independientes son aquellas que sí, pues, ¿no? Dependen de esa condición. Por ejemplo, mira, ¿no? La justicia verdadera para ellos llegará pronto. Y mira, todas las palabras que tenemos aquí son palabras que remarcan una categoría gramatical. Mira. La, artículo, justicia, sustantivo, adjetivo, verdadera, preposición para, ellos, pronombre, llegará, verbo, adverbio pronto. ¿Te das cuenta, no? 7 de las 8 categorías gramaticales que te estaba comentando hace un momento. Entonces, es importante recordar ahora sí qué es el sustantivo, ¿correcto? Y qué es lo que representa el sustantivo. Mira, el sustantivo también es determinado o también es llamado nombre, ¿no? La pregunta es, ¿qué cosa es el sustantivo? El sustantivo, por si acaso, muchachos, es la categoría gramatical que cumple por función el nombrar los objetos que existen en la realidad o en la ficción. ¿Para qué? Para darle una condición de pertenencia, para darle una condición, digamos, contextual, o para darle una condición de identidad. Por ejemplo, ustedes tienen un nombre, ¿no es cierto? ¿Por qué les pusieron un nombre? Bueno, fundamentalmente porque sus nombres remarcan una pertenencia, remarcan una identidad y remarcan fundamentalmente una familiaridad, ¿correcto? Ahí radica la importancia del nombre. Por ejemplo, el sustantivo, chicos, es una palabra, el sustantivo es una palabra con significado propio. Ese significado propio designa lo siguiente. Primero, nombre de persona. Ministro, profesor, médico, ingeniero. Nombre de animales. Delfín, gato, jirafa, perro, ¿no es cierto? Ratón, por ejemplo, ¿no? Nombres de objetos también. Libro, ventilador, ¿no es cierto? Antena, celular, por ejemplo, mesa, por ejemplo, y nombre de algunas cualidades, por ejemplo, ¿no? Sinceridad, bondad, fidelidad, ¿no es cierto? Ahí está. Por ejemplo, el caso de presidente, nombre de animales, camello, nombre de bicicleta, de un artículo, de un objeto, y claro está el nombre de cualidades o nombres también que le pertenecen a condiciones subjetivas, ¿no? Eso también es importante recordar. Ahí es. Ahora, ¿cuál es el criterio semántico, no? Semántico porque tiene que ver mucho con el significado de la palabra. El sustantivo, chicos, es una palabra con significado propio. Eso quiere decir que designa lo siguiente. Nombre de sentimientos, por ejemplo, cariño, pena, rencor, amor, odio, o también encontramos ello, ¿no? Nombre de sentimientos. Nombres de acciones, por ejemplo, ¿no? Manifestación, perseverancia, venganza. Nombre de tiempos, por ejemplo, ¿no? Nombre de tiempos, por ejemplo, sábado, semana, año, mes, primavera,
y nombre de cantidades. Tonelada, millón, metro, billón, ¿no? Hasta felicidad, tristeza, susto, ¿no? La primavera, el verano, el otoño, el invierno, que son las estaciones del año, ¿no? Ahí está. También podemos encontrar el criterio morfológico que estudia la estructura interna de las palabras. El sustantivo, muchachos, es una palabra variable. Y es variable porque presenta accidentes gramaticales. ¿Cuáles son los accidentes gramaticales que presenta el sustantivo? Puede presentar, ¿no es cierto? Puede presentar género y también puede presentar número, ¿no es cierto? Género y número. Eso es lo que puede representar. Por ejemplo, género morfológico, ¿no? Puede cambiar en género y en número. Gato, gata. Alcaldesa, alcalde. Sacerdote, sacerdotisa. Actriz, actor, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Ahí está. Eso. O género sintáctico, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar que el sustantivo puede variar según el artículo, ¿no? El elemento que acompaña al sustantivo. El testigo o la testigo. El dentista o la dentista, por ejemplo, ¿no? Según su variación morfológica, por el número. Por ejemplo, libros o libro, ¿no? Libro singular, libros plural. Mesa singular, mesas plural. Bisturí singular, bisturí plural. Pan singular, panes plural. Y número sintáctico depende de la utilización del artículo, ¿no es cierto? Para representar los elementos, ¿no? Eso creo que es lo más importante. Por ejemplo, ¿no? La tesis, las tesis. El ómnibus, los ómnibus, ¿no? Ahí está. Entonces, eso es lo más importante bajo estas condiciones. ¿Correcto? Ahí está. Muy bien. Ahora, ese es el criterio morfológico. Ahora, podemos determinar también, ¿no es cierto?, el criterio lexicológico, que tiene que ver esto, ya, esto es algo muy importante. El criterio lexicológico, chicos, tiene que ver fundamentalmente con la sufijación de las palabras. Ya esto lo habíamos visto en el capítulo 17 cuando habíamos determinado las nociones básicas de la morfología. Ya habíamos dicho que toda palabra es constituyente de ¿qué? Es constituyente de una raíz o un lexema, tiene sufijos y tiene también prefijos, ¿cierto? Eso es lo más importante. Entonces, con sufijo esa o es, vejez, por ejemplo, adultez, también grandeza, dureza o entereza, también. Encontramos con sufijo ansia o encia, por ejemplo, elegancia, importancia, asistencia o herencia también, ¿no? Y con sufijo ura o ansa, blancura, hermosura, venganza o alabanza, ¿correcto? Y luego podemos encontrar, ¿no es cierto?, con sufijo acción o isión, duración, por ejemplo, mención, por ejemplo, exhibición, por ejemplo. En este caso, ¿no es cierto?, podemos determinar de alguna u otra manera, ¿no? Podemos determinar de alguna u otra manera que también podemos identificar a los sustantivos, pero según los sufijos, ¿correcto? Según los sufijos. Eso también es muy importante poder aclarar. ¿Ya, chicos? Y el criterio lexicológico, claro, el sustantivo es una palabra de inventario abierto. Te había explicado que era de inventario abierto, ¿por qué? Porque se puede crear otras palabras con el tiempo. Por ejemplo, con sufijo de idad, ¿no? Por ejemplo, ruindad, soledad, espontaneidad o barbaridad. Y con sufijo amiento o imiento. Por ejemplo, casamiento, ¿no es cierto? Por ejemplo, sufrimiento. Por ejemplo, merecimiento. O con sufijo icia o icio. Por ejemplo, malicia. Por ejemplo, bullicio.
por ejemplo, justicia. Y con sufijo ismo, ¿no? O itud, marxismo, por ejemplo, romanticismo, o también podemos encontrar esclavitud. ¿Correcto? Ahí está. Eso es lo importante. O sea que podemos reconocer a los sustantivos por sus condiciones semánticas, por sus condiciones sintácticas, por sus condiciones lexicológicas y también por sus condiciones morfológicas. ¿Correcto? El sustantivo puede tener un sinnúmero de elementos con los cuales podemos definir, ¿no? Eso es lo más importante. Ahora, el criterio más importante que podemos encontrar dentro del sustantivo es cómo funciona dentro de las oraciones, ¿correcto? Es cómo funciona dentro de las oraciones. Entonces, por ejemplo, ¿no? Según el criterio sintáctico, ¿qué función cumple el sustantivo dentro de la oración? Como yo te decía al inicio de la clase, ¿no? Muchos consideran y creen que el sustantivo solamente cumple la función del núcleo del sujeto, y no es así. El sustantivo es una palabra independiente porque tiene significado propio, pero el sustantivo funciona como núcleo de la frase nominal. Ahora, la frase nominal puede estar antes, durante o después de la construcción oracional. Hay que determinarlo o hay que saberlo de esta manera, ¿correcto? Entonces, puede estar acompañado por, primero, por un artículo, el obrero, un momento, la corrupción. Modificado por el adjetivo, obrero tenaz o importante momento. Puede ser cuantificado por un numeral, muchos obreros o varios momentos. Y puede estar antecedido de, por de o del, ¿no? La lucha de obreros, los actos del momento. Lo importante es que, según el criterio sintáctico, el sustantivo funciona como el núcleo de la frase nominal. El núcleo de la frase nominal. El nuevo vecino de mi hermano, por ejemplo, ¿no? ¿De quién estamos hablando? Del nuevo vecino de mi hermano. El modificador directo, ¿no es cierto? Nuevo modificador directo también. ¿Por qué? Porque el y nuevo, el es artículo, nuevo es adjetivo. Vecino es el núcleo sustantivo. Y de mi hermano, modificador indirecto. De mi hermano. Ahí está. Perfecto. Ahora, ¿cómo podemos reconocer al sustantivo? ¿Cómo lo reconocemos? ¿Cómo podemos identificar? Bueno, para reconocer sustantivos se debe aplicar los diferentes criterios de definición, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no es cierto? El criterio semántico se reconoce que el sustantivo, por ser nombre, ¿no es cierto?, puede ubicar el nombre de la persona, del animal, de la cosa, del lugar, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿no? El Estado condena a los profesores a una estrechez pecuniaria, les niega casi completamente todo el medio de elevación económica o cultural y les cierra toda, ¿no es cierto?, y les cierra toda la perspectiva de un acceso a una condición superior, ¿correcto? De un lado carecen los maestros de posibilidades de un bienestar económico, de otro lado carecen de oportunidad de un progreso científico, ¿correcto? Estado, nombre de la institución. Profesores, nombre de las personas. Perspectiva, nombre de idea. Acceso, nombre de la acción. Maestros, nombre de las personas. Bienestar, nombre de la acción. Y progreso, nombre de la acción. Ahí está. Te das cuenta, ¿no? Reconociendo los sustantivos, podemos aplicar los diferentes criterios de su definición. Criterio morfológico, criterio semántico, criterio sintáctico, ¿no es cierto? Criterio lexicológico, etcétera, etcétera. Ahí está lo importante. ¿Correcto? Ahí está lo importante. Ahora también el criterio morfológico, mira, ¿no? Se reconoce con el sufijo ansia, encia, ura, ansa y es. Ahí está. También el criterio sintáctico, ¿no? Los elementos que acompañan, ¿no? Criterio sintáctico que se reconoce a través de los elementos que acompañan al núcleo, ¿no? Pueden acompañar los artículos, adjetivos, cuantificadores o la preposición. También es importante. Ahora, este es el elemento más importante y con esto vamos a terminar la teoría, ¿correcto? ¿Cuál es la clasificación de los sustantivos? Bueno, tiene muchas clasificaciones. De hecho,
Es por eso que hemos visto primero las definiciones morfológicas, léxicas, definiciones semánticas, ¿no? Etcétera, etcétera. Por eso es lo más importante. Ahora, por su extensión, los sustantivos pueden tener o representar nombres comunes o nombres propios, ¿correcto? Nombres comunes o nombres propios. Nombres comunes o nombres propios. Nombres comunes o nombres propios. Por ejemplo, nombre común. Aquel que nombra a la especie. A la especie, ¿no es cierto? Por ejemplo, perro, gato, poeta, río, lago, continente, ¿no? Ahí está, nombre común. Señor oso, por ejemplo. Nombres propios. Aquel que individualiza o particulariza la especie. Por ejemplo, si yo digo o utilizo como nombre común el perro, ¿cuál sería el nombre propio, Ciro? Si yo, por ejemplo, menciono como nombre común poeta, el nombre propio sería Neruda. Si yo menciono como, por ejemplo, el nombre común lago, ¿y cuál sería el nombre propio? Titicaca, ¿no es cierto? Ahí está. Ahora, hay algo muy importante. Existen los denominados sustantivos patronímicos. ¿Qué son los sustantivos patronímicos? Son aquellos apellidos que provienen de nombres. Por lo general, los peruanos, casi un 60 o 60%, tiene apellidos patronímicos. O sea que parten fundamentalmente de el nombre de una persona. Por ejemplo, ¿no? De Fernando Fernández, de Sancho Sánchez, de Gonzalo González, ¿no? Están los patronímicos, ¿correcto? Y los patronímicos, ¿no es cierto?, representan un nombre propio, pues, ¿no? Lógico, es un apellido. Ahí está. Por su naturaleza, los sustantivos pueden ser sustantivos concretos o sustantivos abstractos. ¿Por qué se les denomina sustantivos concretos? Bueno, fundamentalmente porque pueden ser percibibles o pueden ser perceptibles por los sentidos. Y además son independientes. Por ejemplo, elefante, piedra, libro, automóvil, aire, fuego. Silla y botella, por ejemplo, son sustantivos concretos. ¿Por qué? Porque se pueden percibir por los sentidos. Y también existen los sustantivos abstractos, ¿no? ¿A qué le llamamos sustantivo abstracto? Aquellos que nombran ideas no perceptibles y que son dependientes, ¿no? Por ejemplo, amor, ¿no es cierto? Rencor, libertad, dictadura, belleza y altura. Ahí está. Concreto, por ejemplo, silla, botella, lápiz. Abstracto, amor, felicidad, tristeza. Y los derivados de adjetivos y verbos son abstractos, por ejemplo, hermosura o desaparición. También son sustantivos. ¿Correcto? Ahí es. También podemos encontrar por su cantidad. Podemos encontrar, ¿no es cierto?, sustantivos individuales y sustantivos colectivos. ¿Correcto? ¿A qué le llamamos sustantivo individual? Aquellos que nombran a un solo elemento del grupo. Por ejemplo, bruja, isla, paloma, libro, estrella, pez, por ejemplo, pino, por ejemplo, cerdo, por ejemplo, libro, ¿no es cierto? Y también podemos encontrar los nombres colectivos. Hay que recordar que un sustantivo colectivo es un sustantivo que representa a un grupo o una cantidad, pero desde un aspecto o desde un nombre singular, singular. Por ejemplo, conjunto de brujas, aquelarre. Conjunto de islas, archipiélago. Conjunto de palomas, bandada. Conjunto de libros, biblioteca. Conjunto de estrellas, constelación. Conjunto de perros, jauría. ¿No es cierto? Ahora, como te digo, no confundir el nombre con el plural, ¿no es cierto? Por eso te decía que los nombres colectivos se suelen manifestar en singular a una cantidad o a un grupo, ¿no? Por ejemplo, cerdo y piara, ¿no es cierto?, son colectivos de cerdo, ¿no? Piara es colectivo de cerdo. Banco es colectivo de pez, ¿correcto? O cardumen, pero se nombra en singular, ¿correcto? No hay que confundir, ¿ya? Por su origen, los sustantivos pueden ser primitivos o pueden ser derivados,
¿correcto? Ahora, ¿qué quiere decir por su origen? Por la raíz. O sea, por ejemplo, ¿por qué un sustantivo puede ser primitivo? Porque no proviene de ninguna palabra. Sal, por ejemplo, camisa, Perú, alumno, casa y flor. Son primitivos, ¿por qué? Porque no provienen de ninguna otra palabra. Pan, mar y carne también son primitivos, porque no vienen de ninguna otra palabra. Y los derivados son aquellos que provienen de otras palabras, que tienen afijo. Por ejemplo, ¿cuál es el derivado de sal? Salero. ¿Cuál es el derivado de camisa? Camiseta. ¿Cuál es el derivado, por ejemplo, de peruano, de Perú, peruanidad? De alumno, alumnado. De casa, caserío. De flor, florería. Por ejemplo, ¿cuál es el derivado de pan? Panera o panadero. De mar, marea o marino o marinero. De carne, por ejemplo, carnicero o carnicería también. Ahora, los gentilicios son derivados que indican procedencia, sustantivos gentilicios, ¿no? Por ejemplo, de Lima, limeño, de Cuba, cubano, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Ahí está. Por su estructura, los sustantivos pueden ser simples o pueden ser compuestos. ¿Por qué se le llama simple? Porque solamente está formado por una palabra o una raíz o lectén. Por ejemplo, cama, lata, casa, sol, pie, monte. Pero también podemos encontrar a los sustantivos compuestos, que están formados por dos o más palabras o dos o más lexemas, ¿no? Por ejemplo, cubre cama, abre latas, corta uña, quita pluma, por ejemplo, ¿no? Casa quinta, o punta pie, o salta monte. Por ejemplo, si tengo como nombre simple lápiz, ¿cuál sería el nombre compuesto o el sustantivo compuesto? Porta lápiz. De punta, por ejemplo, sacapuntas. De sol, quitasol, por ejemplo. Hay compuestos que se escriben separados, hombre araña, coche bomba, hora punta. Ya sabes, ¿no? ¿Y qué son las locuciones sustantivas? Hay que recordar que una locución sustantiva es una construcción de 3 o 4 palabras que funcionan como un mismo sustantivo, ¿correcto? Por lo general, las locuciones sustantivas son las que determinan nombres de ciertas obras literarias, o nombre de ciertos escritores, o nombre de instituciones, ¿no? Por ejemplo, nombre de personas, Juan de la Cruz, Gabriel García Márquez. Nombre de instituciones, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por ejemplo. Nombres de obras, Divina Comedia, Crimen y Castigo, y nombres de comidas, arroz con pollo, ají de gallina, ¿no? Las locuciones, por ser una unidad significativa, se cuantifican como un solo sustantivo, a pesar de que se está utilizando 3 o 4 palabras, se representan un solo sustantivo, ¿correcto? El ojo de buey, por ejemplo, del baño, ha quedado bonito. Ahí está, se refiere al foco, ¿sí? Ahí está. Muy bien, muy bien. Recuerda que cada una de las clasificaciones responde a un criterio diferente. Como te decía, por algo hemos hablado de las diferentes definiciones del sustantivo. Por eso un mismo sustantivo pertenece a una clase a la vez. Por ejemplo, arboleda, ¿no? Sustantivo común, sustantivo derivado, sustantivo simple, sustantivo colectivo o sustantivo concreto. ¿Ves? Arboleda, sustantivo común. Sustantivo derivado de árbol, claro, ¿no? Sustantivo simple, sí, porque se utiliza un solo lexema, una sola raíz. Sustantivo colectivo, claro, porque representa el conjunto de árboles. Y sustantivo concreto, claro, porque podemos percibirlo, ¿no? Por los sentidos. Eso es lo más importante en este caso. Muy bien, chicos. Y eso es lo que hemos tenido que ver dentro de la teoría. ¿Ya? Espero que hasta aquí hayan entendido, ¿ya? Porque en estos momentos lo que vamos a trabajar es con la práctica, ¿correcto? Con la práctica que tienes en tu libro, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a empezar con el desarrollo de la práctica, ¿correcto? Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice. Ahí está la definición. Coloque el nombre a cada una de las siguientes imágenes. Ya sabemos que esta es una manzana, este es un gallo, una carta, una zanahoria, un árbol, un foco. Esto es una removedora, ¿no es cierto? Este es un camión, un elefante, ¿no es cierto? Este es un semáforo, una embarcación o un barco,
una nave y un teléfono. Cada nombre que has escrito representa un sustantivo. Ahí están las ideas fundamentales del sustantivo que ya hemos visto y los tipos de sustantivos, ¿no? Por ejemplo, mira por acá. Escriba 3 sustantivos derivados, dice aquí, derivados. Escriba 3 sustantivos derivados de los sustantivos primitivos compuestos. Por ejemplo, campo. Por ejemplo, podemos colocar acá la palabra campesino. Podemos colocar la palabra campestre. Y podemos colocar la palabra campamento. Campamento, ¿ves? Ahí está. O de zapato, por ejemplo, ¿no? Zapatero. O por ejemplo la palabra zapatería. O por ejemplo la palabra zapatón. Ahí está. Muy bien, perfecto. Ahora me dice que ubique los sustantivos en el lugar que le corresponde. Simples o compuestos. Por ejemplo, cartón. Cartón definitivamente es un sustantivo simple, ¿no? Cartón. Por ejemplo, tenemos ahí la palabra policía. Policía, policía también es un sustantivo simple, ¿correcto? A ver, perdón, se me cortó la imagen por aquí. Ahora sí. Luego tenemos la palabra amistad. Amistad definitivamente es un sustantivo simple. Amistad. Luego podemos encontrar también, ¿no es cierto?, la palabra frijoles. Frijoles. Frijoles es un sustantivo simple. También podemos encontrar la palabra harina. Podemos encontrar la palabra boletería. Boletería. Ahí está, perfecto. Ahora, compuesto, sustantivos compuestos. Por ejemplo, encontramos la palabra parachoque, parachoque. Encontramos la palabra sobre todo, sobre todo. Encontramos la palabra, por ejemplo, prensapapas. Prensapapas. ¿Correcto? A ver, un momento. Ahí está. Listo, chicos, seguimos. Prensapapas, habíamos... Ah, y faltó, ¿sabes qué? Faltó tapa todo. Tapa todo. ¿Correcto? Ahí está. Tapa todo. Muy bien, excelente. Dice, en las siguientes oraciones, encierra los sustantivos primitivos y subraya los derivados. A ver, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Para no tener ningún inconveniente. Vamos a subrayar los primitivos y los derivados por allí, pues lo colocamos con otro color, ¿no? O no lo subrayamos. Mira, mi hermano, sustantivo primitivo, mi hermano quiso comprar un rico pastelillo. Ah, profesor. Mi hermano, entonces subrayo, mi hermano, entonces sería un sustantivo primitivo, pastelillo viene de pastel, sustantivo derivado. Las señoras buscaron una sillita para descansar. Las señoras, sustantivo primitivo, buscaron una sillita, sustantivo derivado. Dice, el lapicero ya no tiene tinta. El lapicero ya no tiene tinta. Tinta, sustantivo primitivo, lapicero, de lápiz, derivado. Se escapó el griterío, ese es derivado, ¿no es cierto?, de los chicos del club. Chicos, sustantivo primitivo. ¿Correcto? Ahora, mira lo que me dice, ¿no? Relaciona, esto sí lo voy a hacer con esto nomás, rapidísimo. Dice, relaciona cada sustantivo con la cosa a la cual pertenece. Televidente, televidente es compuesto, pues, ¿no? De todas maneras. Hospedaje, hospedaje simple. Aullido simple. Portatropas compuesto. Cubrecama compuesto. Ahí está, esa es la idea fundamental. Listo, perfecto, amigo. Excelente. Ya acá está, mira, pues el significado común, es propio individual, colectivo, que se sepa.
Completa, dice, las siguientes oraciones utilizando sustantivos comunes y propios. Todos mis, por ejemplo, todos mis amigos fueron a la fiesta de, por ejemplo, fueron a la fiesta de Eduardo. Ahí está, de Eduardo. Eduardo. Mi vecino, ¿no es cierto? Se mudará, mi vecino se mudará a una, ya, mi vecino, por ejemplo, mi vecino Jorge se mudará a una mansión lujosa. El doctor Pérez, ¿no es cierto? Es un reconocido oftalmólogo. Ahí está, oftalmólogo. Es la capital de, a ver, entonces acá colocamos Lima, es la capital de Perú. De Perú. No hay otro, pues no, de Perú. Ahí está, excelente. Mira, dice, relaciona A con la columna B. Sustantivos creo que individuales y colectivos. Rebaño. Rebaño, conjunto de ovejas, pues, ¿no? Rosal, conjunto de rosas. Ahí está. Enjambre, conjunto de abejas. Conjunto de abejas, enjambre. Magisterio, conjunto de maestros. Ahí está. Bollada, conjunto de bueyes. ¿No? Naranjal, conjunto de naranjas. Alameda, conjunto de álamos. Ahí está, perfecto. Muy bien. Lo relacionaste, eso era lo más importante. ¿Qué lo relaciona? Dice, transforma las siguientes frases nominales de tal manera que se utilicen sustantivos abstractos. El mar agitado, la agitación del mar. El policía heroico, la heroicidad del policía. La heroicidad del policía. ¿Correcto? La cama cómoda, la cómoda cama, ¿no? La comodidad, comodidad de la cama. El techo alto, la altura del techo. La altura del techo. El techo. Un profesor inteligente, la inteligencia del profesor. La inteligencia del profesor. Ahí está. Perfecto, chicos. Muy bien. Encierra los sustantivos en el siguiente texto. Mira, acá tenemos varias cosas que hacer por aquí. Así que hay que, de alguna u otra manera, establecer. ¿Ya? Hay que establecerlo, por si acaso. Entonces, vamos a hacer las prácticas un poquito de cada uno, ¿eh? Por si acaso. Porque tú tienes que también desarrollar, practicar. Encierra los sustantivos en el siguiente texto. A ver, vamos a encerrarlos. Vamos a subrayarlos, mejor dicho, ¿no? Agosto es el mes de los vientos. Agosto es el mes de los vientos y los palomillas. Corren por los potreros volando las cometas. Algunos se trepan a las huacas, para que sus cometas vuelen más alto. Yo siempre he mirado este juego con un poco de pena, porque en cualquier momento el hilo puede romperse y la cometa, la linda cometa de colores y de larga cola, se enreda en los alambres de la luz.
o se pierde en las azoteas. Azoteas. Ahí está. Subraya los sustantivos de las siguientes oraciones y clasifícalos por su forma. Por ejemplo, mira, perdí tu cuaderno. Cuaderno. ¿Eso qué es? Bueno, definitivamente ese sustantivo es primitivo. Haré la multiplicación. Multiplicación es sustantivo derivado. Le encanta la soledad. Derivado. Ese color es bellísimo, ¿no es cierto? Color, sustantivo, de alguna u otra manera, sustantivo, ¿no es cierto? Primitivo, ¿no? Color, sustantivo primitivo. Ahí está. Muy bien. Excelente. Por aquí, simples y compuestos, ya sabes, ¿no? La pista está reparada. Pista simple, reparada, compuesto. Lleva tu paraguas, compuesto. Elabora una ayuda a memoria, compuesto. El hospedaje salió barato. Hospedaje, simple. ¿No es cierto? Y ahí está. Perfecto, acá tú lo puedes clasificar, ¿no es cierto? Por ejemplo, mesa, sustantivo común o propio. Sustantivo, mira, mesa es sustantivo común. Individual o colectivo, individual. Concreto o abstracto, concreto. Y así vas de alguna u otra manera relacionando. Encierra la clase a la cual pertenece cada uno de los siguientes sustantivos. Rosal, propio, compuesto, simple. Rosal. Rosal es sustantivo simple, ¿no? Álvarez, sustantivo derivado, correcto, derivado. Pluma, sustantivo que, pluma, ¿no es cierto? Vendría a ser sustantivo primitivo, correcto, y así puedes ir haciéndolo. Chicos, muy bien, vayan trabajando, yo de alguna u otra manera voy a ir revisando y cualquier cosa, cualquier duda que tengas, ya sabes que me puedes escribir. Cuídate mucho, ¿no es cierto? Sigue estudiando y ya nos vemos la próxima semana en otra edición del curso de lenguaje. Chao, chao, cuídate y que tengas muy buen día. Nos vemos.